Y es así como el grupo 203 hace su arribo. ¡Fuerte el aplauso de todos ustedes! El México prehispánico miraba al cielo con respeto, al sol con devoción y a la tierra con temor sagrado. Fue un mundo lleno de civilizaciones sabias y valientes, como los mexicas, mayas, toltecas y más. Sus ciudades tenían templos y pirámides donde los dioses eran parte de la vida cotidiana. Se creía que la vida y la muerte estaban conectadas y que cada acto humano afectaba el equilibrio del universo. Sus guerreros defendían las tierras, sus sacerdotes cuidaban los rituales y la cultura florecía en arte, ciencia y espiritualidad. El sol debía vencer cada día la oscuridad y para lograrlo necesitaba fuerza. Esta provenía de los sacrificios, de la sangre y los corazones ofrecidos en lo alto de los templos. Huitzilopochtli, señor del sol y de la guerra, vivía en ofrenda para renacer y desde las profundidades de Mictlán, la diosa Mictecacihuatl despertó. Huitzilopochtli exigió fuerza, valor y sangre para continuar la batalla del amanecer. Los sacerdotes escucharon su orden y la diosa de la muerte eligió a la persona que daría su corazón. Las guerreras obedientes escoltaron al Xictla al altar para que el sol continuara su camino. Los sacerdotes comenzaron el ritual, ofreciéndolo al sol. Con un cuchillo de obsidiana sacaron el corazón y lo ofrecieron a su dios. Huitzilopochtli bebió de su fuerza y volvió a brillar sobre la tierra. El sacrificio fue cumplido. El sol se alzó y la muerte sonrió satisfecha. Pero la historia no termina aquí. El alma del sacrificado comienza un viaje más allá del mundo terrenal. Un viaje hacia las profundidades del inframundo, el Mictlán. El Mictlán no es un lugar de castigo, sino de reposo. Allí, Mictecacihuatl lo guiará para cruzar 9 niveles antes de alcanzar la paz eterna. El primer paso es un río inmenso que el alma debe cruzar sola. Después vienen montañas que chocan entre sí, vientos cortantes, campos cubiertos de obsidiana y criaturas que desafían al viajero. Cada nivel purifica, cada obstáculo acerca un poco más al descanso final. Mictecacihuatl lo observa, toma al guerrero de la mano y lo guía. Juntos descienden por los 9 pasos del Mictlán. Al final del viaje, el alma se disuelve entre sombras y estrellas, y el ciclo vuelve a empezar. Así era la vida para nuestros antepasados, un ciclo infinito de nacimiento, muerte y renacimiento. El sacrificio no era pérdida, era entrega, y el Mictlán no era castigo, era destino, y el sol siempre volvía a salir, y aún vive el eco de aquel México antiguo, donde los hombres hablaban con los dioses, y los dioses respondían con la vida misma. Ese es el México prehispánico, el de la fe, la ofrenda y el eterno viaje al Mictlán. Fuerte el aplauso para los chicos del grupo 203 de diseño. Cabe resaltar que cada uno de sus vestuarios es creación de ellos. No los adquirieron en ninguna tienda especial, ellos mismos los confeccionaron. Asimismo, todo lo que ellos presentan lo realizaron. Participación en la parte de enfrente. Bienvenidos al Día de Muertos de la época Nueva España. En esta época de gran riqueza cultural y espiritual, los habitantes de la Nueva España celebraban el Día de Muertos con una mezcla de tradiciones indígenas y católicas. La muerte era vista como un paso natural en el ciclo de la vida, y se creía que los difuntos regresaban a visitar a sus seres queridos en este mundo. Durante esta época, las familias se reunían para honrar a los muertos con altares adornados con flores, velas, incienso y ofrendas de comida y bebida. Se creía que los difuntos necesitaban de estas ofrendas para su viaje más allá. Los altares eran verdaderas obras de arte, con detalles intricados y colores vibrantes que reflejaban la riqueza cultural de la época. La organización social se esquematizaba en una pirámide. En la punta de esta se encontraban los peninsulares y la Iglesia Católica con sus sacerdotes, los cuales gobernaban Nueva España. Después seguían los criollos, los cuales eran españoles nacidos en Nueva España. Luego los indígenas, esclavos y castas.
Una de las leyendas más conocidas es la leyenda de la Nahuala, la cual es una historia de terror que se remonta al siglo XIX en Puebla, México. Según la leyenda, la Nahuala era una bruja que vivía en una casona abandonada en el centro histórico de Puebla, específicamente en la calle 4 Oriente, número 416, donde hoy se encuentra el Museo Regional Casa del Alfeñique. La Nahuala era conocida por su capacidad para transformarse en diferentes animales por las noches, y se decía que utilizaba esta habilidad para robar niños y realizar rituales oscuros. Los pobladores de la región la describían como una mujer hermosa durante el día, pero que se convertía en una criatura aterradora durante la noche. La leyenda cuenta que la Nahuala falleció, pero su espíritu permaneció en la casona y que podía capturar a los niños que se aventuraban a entrar en la casa abandonada. Un día, dos hermanos entraron en la casona y la Nahuala capturó al hermano mayor, mientras que el menor logró escapar y pedir ayuda. La comunidad se organizó y logró vencer a la bruja, pero algunos dicen que su espíritu sigue atrapado en el lugar. En esta época de gran riqueza cultural y espiritual, el Día de Muertos era una celebración importante que reflejaba la fe y la devoción de los habitantes de Nueva España. A través de las leyendas, la literatura y el arte, podemos conocer mejor la historia y la cultura de esta época fascinante. Bienvenidos a la época nubohispana, donde la muerte y la vida se entrelazan en una danza eterna. Claro que sí, se valen los aplausos para despedir al grupo 302 de Mecatrónica que representó el periodo nubohispano. En lo que se preparan nuestros siguientes participantes, le dejamos la palabra a la maestra. La independencia de México. La independencia de México fue un proceso histórico que buscó la emancipación de México del dominio español. Este movimiento armado y político se extendió desde 1810 hasta 1821 y culminó con la creación de un Estado mexicano independiente. Los objetivos principales eran lograr la autonomía política, establecer la igualdad social y terminar con el sistema colonial impuesto por España. Causas de la independencia. Internas. El descontento criollo era una de las principales causas internas, ya que los criollos, aunque descendientes de españoles, eran relegados de los puestos de poder y no tenían las mismas oportunidades que los venezolanos. Los problemas económicos como la crisis agrícola y las fuertes cargas fiscales impuestas por España también generaron malestar entre la población. La inspiración en las ideas ilustradas que se difundían a través de libros y tertulias promovió la conciencia de la necesidad de un cambio social y político. Externas. La invasión napoleónica en España en 1808 debilitó la monarquía española y creó un vacío de poder en las colonias americanas. La independencia de las colonias americanas con Estados Unidos sirvió de ejemplo e inspiración para los independentistas mexicanos. Consecuencias de la independencia. Políticas. Al fin del dominio español marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de México, con el establecimiento de un nuevo gobierno mexicano independiente. Sin embargo, la inestabilidad política fue constante durante las primeras décadas, con luchas internas por el poder y cambios indígenas sociales. La abolición de la esclavitud fue uno de los logros más importantes de la independencia, aunque su implementación no fue inmediata ni total. A pesar de la declaración de igualdad ante la ley, la continuación de las desigualdades sociales fue una realidad, con las persistencias de la discriminación y la marginación de los indígenas y otros grupos sociales. Económicas. La destrucción de la economía fue una consecuencia inevitable de la guerra de la independencia, que afectó la producción agrícola, la minería, el comercio, la dependencia económica de otros países, especialmente de Europa y Estados Unidos. Continuó siendo un problema para México durante el siglo XIX. Fuerte el aplauso para nuestros estimados alumnos del grupo 101 de informática que presentó el periodo de guerra de independencia. Fuerte el aplauso para ellos. Y en lo que se prepara nuestro siguiente contingente,
Muy buenos días, compañeros y maestros. Hoy, con motivo del Día de Muertos, quiero recordar a tres personajes que tuvieron un papel importante en la historia de México. Agustín de Iturbide, Maximiliano de Habsburgo y su esposa, Carlota de Bélgica. Comenzaré con Agustín de Iturbide. Nació en 1783 en Valladolid, hoy conocida como Morelia. Fue un militar con gran habilidad y al final de la Guerra de Independencia logró lo que muchos antes no pudieron: la consumación de independencia de México en 1821. Iturbide firmó el Plan de Iguala, que unió a los realistas e insurgentes. Después de lograr la independencia, fue proclamado emperador de México con el nombre de Agustín I. Sin embargo, su gobierno duró muy poco. En el país había muchas divisiones y conflictos. Fue obligado a abandonar el trono y a exiliarse. Años después regresó creyendo que podía ayudar a México, pero fue arrestado y fusilado en 1824. Tiempo después, México volvió a tener otro emperador, Maximiliano de Habsburgo, un archiduque austriaco que llegó en 1864 junto a su esposa Carlota de Bélgica. Maximiliano fue invitado por un grupo de conservadores mexicanos y apoyado por el emperador francés Napoleón III. Era un hombre educado, amable y con deseos de hacer el bien, pero desconocía la situación real del país. Aunque su intento de gobernar con justicia y ayudar al pueblo, la mayoría de los mexicanos no aceptaban tener un emperador extranjero. El emperador Benito Juárez y los liberales lucharon por restaurar la república. Finalmente, Maximiliano fue capturado en Querétaro y fusilado en 1867. Sus últimas palabras fueron de perdón y amor hacia México. Por su parte, Carlota, su esposa, fue una mujer joven e inteligente, amaba profundamente a Maximiliano y creyó que su destino era gobernar junto a él. Cuando vio que su imperio estaba en peligro, viajó a Europa buscando ayuda, pero nadie quiso apoyarlos. Esa desesperación lo llevó a perder la razón. Vivió el resto de su vida recluida pensando que Maximiliano aún seguía con vida. Murió en Bélgica muchos años después, en 1927. Hoy recordarlos en este Día de Muertos los vemos no solo como personajes históricos, sino como seres humanos, con sueños, errores, ambiciones y sentimientos. Agustín de Iturbide simboliza la independencia y la búsqueda de un México libre. Maximiliano Bravo, fuerte el aplauso para el grupo 301 de informática que hizo su presentación. Profundamente el rumbo de México. El Porfiriato es el largo periodo comprendido entre 1876 y 1911, en el que la figura de Porfirio Díaz se levantó como símbolo de orden, progreso y modernidad. Imaginémonos por un momento que hoy se presentan los espíritus de aquella época, entre flores de cempasúchil y velas encendidas. Quizás es el viejo Porfirio mismo, con su implacable uniforme y su mirada firme, observando desde el más allá cómo México ha cambiado, cómo el pueblo que alguna vez cayó ahora celebra libremente su identidad, su cultura y su historia. A su lado, su esposa Carmen Romero Rubio, quien representa a las damas de la época elegante, vestidas con sombreros de copa, reflejando el esplendor de la alta sociedad. Atrás, los intelectuales y artistas, desde sus letras y pinceles, comenzaron a cuestionar un sistema que parecía eterno. Surgió una voz distinta, la voz del arte popular, la que dio rostro y vida al sentir del pueblo, la voz de José Guadalupe Posada. Posada, con su tinta y su boril, se convirtió en el cronista de México a pie, sus grabados impresos en hojas volantes y periódicos. Retrataron con ironía la vida cotidiana, la injusticia social y las contradicciones del régimen. Entre sus creaciones, la Catrina, originalmente llamada la calavera garroncera, se alzó como símbolo inmortal, aquella elegante dama de huesos finos y sombrero afranceado. Representaba la crítica a una sociedad que en el afán de parecer moderna y europea olvidaba sus raíces mexicanas. Durante esos años, México se llenó de ferrocarriles, fábricas y edificios majestuosos, pero también injusticia, silencios forzados y pobreza. La desigualdad, represión y descontrol social comenzaron a ser elementos característicos de la época.
efectivo, no reelección. Madero no solo desafió el poder, sino que encendió la pobreza de México, más justo, donde la libertad y la democracia dejaran de ser sueños y se convirtieran en derechos. Su lucha no fue fácil, se enfrentó a un sistema que parecía eterno, pero su ejemplo abrió el camino hacia la transformación que años después conociéramos como la Revolución Mexicana. El Día de Muertos nos recuerda que los pueblos que recuerdan a sus muertos nunca mueren, y que a cada altar, en cada flor y en cada calavera grabada late la esencia de un país que aprendió a reírse de la muerte para poder seguir luchando por la vida. Porque en México la muerte no se teme, se celebra, y la memoria que los que forjan nuestra patria sigue viva, iluminando el camino del porvenir. Muchas gracias. Claro que sí, fuerte el aplauso para nuestros estudiantes del grupo 303 de diseño que hicieron una extraordinaria participación. Cuidado, cuidado. Y es así como hace su aparición nuestro estimado Paco. Elegante, irónica, con sombrero grande y abanico. El Catrín, caballero refinado, educado, pero algo despistado. La soldadera, valiente, graciosa y con un carácter revolucionario. Pancho Bravo, con voz fuerte y bigote y sombrero. El panteón de la noche, luces truenes, se escucha el sonido del viento y con un correo suave de fondo. La Catrina entra con su abanico paseando entre las tumbas, con voz elegante, diciendo: ay, mi querido México, y muertos descansamos en paz. Todos aquí siguen hablando de la revolución y eso que ya pasó hace más de 100 años. Esta Catrina arreglándose el saco y limpiando el polvo de su sombrero. Mi bella Catrina, otra vez hablando de política, ya sabes que en el más allá eso solo causa pleitos eternos. Catrina, con tu pequeñía, ay, Catrina, no es política, es historia. La revolución mexicana cambió todo: los ricos, los pobres, los valientes y hasta los enamorados. Un recuerdo de la revolución, luces cambian, suena una trompeta y entras la soldadera y Pancho como si fuera parte del pasado. La Catrina y el Catrín los observan desde un costado. La soldadera con energía: ándale, Pancho, que si nos apuramos en los manos federales. Pancho con voz fuerte: no te preocupes, Lupita, por la tierra y la libertad vamos a pelear. Y también por un poco de justicia, ¿no? Porque las soldaderas también hicimos historia. La Catrina aplaude suavemente. Catrina: despedida, la música se vuelve más suave. La Catrina levanta una flor de su casuchi. Catrina, cada noviembre los vivos nos recuerdan, pero también es bueno que recuerden a los que pelearon por un México más justo. Catrina, y que la verdadera revolución es no olvidar quiénes somos. Pancho levanta el sombrero: viva la revolución. Y la soldadera: y que vivan los Méxicos que lucharon también. Catrina y Catrín, que viva México hasta en el más allá. Fuerte el aplauso para el grupo 202 que representó los tiempos de la Revolución Mexicana. Fuerte el aplauso para despedirnos y le pedimos a nuestro siguiente contingente que se vaya preparando. Ellos son el grupo 201 que representa los tratados de Teoloyucan. Recibimos con un fuerte aplauso al grupo 201 de Informática. Claro que sí, también se vale gritar. ¿Dónde están los gritos? ¿Quieren dulces? Los tratados de Teoloyucan fueron un acuerdo histórico firmado
la firma de los tratados de Teoloyucan. Somos el grupo 103D de la carrera de técnico en diseño asistido por computadora, quienes tenemos el grupo de representar la época del siglo XX, con los personajes más sobresalientes como María Félix y Jorge Negrete, los más icónicos de la época del cine de oro. Nuestra Catrina, María Félix, luce un bonito vestido entallado y accesorios extravagantes como los que ella solía usar. Nuestro Catrín, Jorge Negrete, usa un traje negro con lenza negra. María Félix y Jorge Negrete, dos nombres que resuenan con la fuerza de un volcán en la historia del cine mexicano. Íconos de la época de oro, su talento, carisma y pasión no solo iluminaron la pantalla grande, sino que también protagonizaron una historia de amor tan apasionada como tumultuosa, dejando una huella imborrable en la cultura de México. María Félix, inmortalizada como la Doña, fue mucho más que una belleza legendaria. Su espíritu indomable, inteligencia aguda y presencia magnética la convirtieron en un símbolo de empoderamiento femenino. Jorge Negrete, conocido como el Charro Cantor, personificó el arquetipo del macho mexicano con su voz potente, carisma inigualable y elegancia innata. Su figura se convirtió en un símbolo de la identidad nacional. Su música y películas resonaron en todo el continente, consolidándolo como un ídolo indiscutible. La relación entre María Félix y Jorge Negrete fue tan intensa y apasionada como sus personalidades. Se conocieron durante el rodaje El Peñón de las Ánimas, en 1943. Su romance no floreció de inmediato. Ambos tenían personalidades fuertes y opiniones firmes, lo que generó conflictos y desacuerdos, pero también una atracción irresistible. Su relación estuvo marcada por altibajos, con momentos de gran pasión y fuertes discusiones. Su matrimonio en 1952 fue un evento social sin precedentes, celebración famosa y llena de glamour, aunque la felicidad fue efímera, ya que Jorge falleció al año siguiente, dejando a María devastada. Su legado de amor, a pesar de su corta duración, su matrimonio se convirtió en símbolo de unión de dos fuerzas creativas y amor que trascendió la pantalla, inspirando películas, canciones y leyendas. María Félix y Jorge Negrete dejaron un legado imborrable en el cine y la cultura mexicana. Su talento, carisma, pasión siguen inspirando a nuevas generaciones y su historia de amor continúa fascinando a quienes admiran la grandeza de la época de oro del cine mexicano. Gracias. Fuerte aplauso para despedir al grupo 103 de diseño que presentaron el periodo correspondiente al México del siglo XX. Fuerte aplauso para ellos. Los gritos de mi lado derecho y los gritos del lado izquierdo. Eso, vengan dando los del lado izquierdo. Pero los del lado derecho no se dejan. ¿Dónde están los gritos? Bueno, dije gritos, pero ya hizo como coyote, pero bueno, está muy bien. Pues para terminar, recibir al grupo 102 de Mecatrónica. Y eso es el México actual. Hoy presentaremos a dos líderes que están haciendo historia en México. Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO. Andrés Manuel nació en Tabasco en 1953 y desde joven soñaba con cambiar al país. Estudió en la UNAM y empezó ayudando a la gente en su comunidad. Luego fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, donde impulsó programas sociales y obras públicas. En 2018 llegó a ser presidente de México con su famosa frase: por el bien de todos, primero los pobres. Durante su gobierno lanzó becas, pensiones y grandes proyectos como el Tren Maya. Pero además inventó algo muy particular: las mañaneras.
cada mañana, muy temprano, daba conferencias para contar lo que hacía su gobierno y responder preguntas. Algunos las amaban, aunque otros decían que eran anarquistas. Pero sin duda se volvieron todo un fenómeno en la política mexicana. AMLO terminó su mandato en 2024, dejando una marca muy fuerte. La idea de que el gobierno debe escuchar al pueblo todos los días, literalmente todos los días. Claudia Sheinbaum Pardo. Claudia nació en la Ciudad de México en 1962. Es científica e ingeniera ambiental. Sí, una presidenta que ama la ciencia y el planeta. Fue jefa de gobierno de la Ciudad de México y en 2024 hizo historia al convertirse en la primera mujer presidenta de México. Su estilo es más tranquilo y técnico. Le gusta planear, medir y cuidar el medio ambiente. Dice que seguirá el proyecto de la cuarta transformación de AMLO, pero con su propio toque. Más tecnología, sustentabilidad y participación de las mujeres. Ahora enfrenta grandes retos, como mejorar la seguridad, cuidar el medio ambiente y mantener la confianza de la gente joven que cree en ella. En resumen, AMLO cambió la forma de gobernar, ayudó a los más necesitados y creó las famosas mañaneras. Y Claudia continúa su camino, pero con mente científica, corazón verde y una gran misión: demostrar que las mujeres también pueden transformar a México. También pedimos un representante por carrera para que nos presenten sus alebrijes, para que los traigan, por favor. Los alebrijes por carrera. Y es así como nuestros estudiantes se despiden del concurso de Catrines y Catrinas en pasarela de esta institución. Qué rechula es la fiesta de mi región, con sus chinas, mariachis y canciones, y esos charros que traen sombrero ancho. Sorpresa, no lo teníamos en el programa, pero la verdad es que canta espectacular. Si nos viene a dar aquí los pormenores de su nombre, dónde se hacen sus contrataciones, porque canta extraordinario. Fuerte el aplauso para despedir a nuestra cantante sorpresa del día de hoy. ¡Fuerte el aplauso! Eso es todo. Y bueno, por aquí ya nos trajeron los alebrijes que representan las tecnologías de nuestra institución. De Danza por Colombia, por favor. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué ponte en estas? ¿Pueden tomar asiento, por favor? ¿Pueden regresar a sus asientos, por favor? Del lado de las canchas, si nos hace el favor de desocupar el espacio ya que lo va a ocupar el ballet. Por favor, chicos. ¿Ellos de dónde son, primo? Bueno, ¿Ellos Colombia. ¿Y los otros argentinos? Sí. No se han dado, voy a ir a buscarla.